La honra de Dios no es igual que la honra de los hombres. ¿Cuánto dicen amén? O el concepto que los hombres tenemos, ¿no? La honra de Dios no está cuando te sientas a la mesa. La honra de Dios está y se manifiesta en tu vida cuando sirves a los que están en la mesa. Amén. Porque la honra de Dios no es una honra como la honra de los hombres, ¿no? Hoy hay hombres que van cargados de medallas en su solapa, ¿verdad? Como se presentan muchos generales, militares, personas importantes de élite y van cargados de medallas en sus chaquetas, en sus trajes o en sus uniformes, ¿verdad? Pero esa es una honra pasajera, ¿no? La mejor honra o la honra de Dios es una condecoración que no se ve, que está donde está en el alma. ¿Cuánto dicen amén? Y esa es la mejor honra. No es la honra visible, es la honra invisible, ¿no? Es la que no se ve. Porque para Dios lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Dios dijo, Dios no mira lo externo, Dios no mira lo grande de tu estatura, Dios no escogió a Isaí o a David, ¿no? Cuando fue presentado delante de sus hermanos por lo grande de su estatura. Había hermanos que eran mucho más apuestos que él, mucho más importantes, entrenados para la guerra, formados como buenos soldados, pero Dios midió desde otro punto de vista, desde otro concepto, ¿no? Y entonces escogió a uno que era el que estaba en el redil de las ovejas, y dice, detrás del redil de las ovejas me tomó el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Era el último de la fila, ¿no? No era el primero de la fila, era el último de la fila. Y qué curioso que Dios escoge al último de la fila y no escoge al primero de la fila. Y todos pensamos que el primero de la fila, por el hecho de estar el primero, era el más importante, pero Jesús cambió, o Dios da la vuelta al concepto humano y enseña a escoger, desde el redil de las ovejas me tomó el Señor, ¿no? Entonces, vemos el concepto de la honra de Dios de una forma totalmente diferente a como la vemos los seres humanos, ¿no? La honra de Dios no está cuando tú te sientas a la mesa, la honra de Dios se manifiesta cuando sirves o cuando servimos a los demás, desde una posición de autoridad incluso. Y los que se sientan en la mesa, no están realmente, ¿no? Sirviendo, ¿no? Los que sirven al Señor, después el Señor mismo, los que sirven al Señor, después el Señor mismo les va a decir, ahora siéntate tú a la mesa. Amén. Has servido a los demás, ahora te voy a dar un lugar en la mesa del rey. ¿No conocen ese texto, ¿no? de la mesa del rey, de aquel joven llamado Mefiboset, ¿no? que estaba lisiado de las piernas, que era alguien despreciado, pero fue escogido y le dijo, no, ahora tú vas a estar sentado a la mesa del rey y vas a comer de la mesa del rey. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 23 que Jesús les dijo, 25, perdón, o 23, ¿no? 25. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí Jesús nos está enseñando claramente quién es el mayor. El mayor no es aquel al que todos van a servir, sino el mayor es aquel que sirve a los demás y no que se sirve de los demás, ¿no? Muchas veces la honra que recibimos y que equivocadamente nos quedamos satisfechos es una honra fingida, pasajera, porque la recibimos
por el lugar que ocupamos o por el desempeño en lo que hacemos, ¿no? Y esa no es la verdadera honra, ¿no? Sí que la Biblia dice honrar, ¿no?, a los que son dignos de honra, ¿no? Y es algo que es un principio, ¿no? Pero muchos alimentan su honra pues por el lugar que ocupan dentro de un ente, como he dicho, de un ministerio, pensando que es mucho más honroso ocupar ese lugar e incluso caer en la soberbia de mirar a los demás, pues, ¿no?, como por encima del hombro, ¿no? Y eso no es el plan de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, el propósito de servir va mucho más allá del lugar donde estamos, del cargo que ocupamos o del desempeño con el que nos desempeñamos, porque la honra no la da eso, ¿no? La honra la da Dios conforme a nuestro corazón, y no solo eso, sino con la motivación con la que lo hacemos, ¿no? Y yo creo que el verdadero servicio siempre es aquel que, como en todas las cosas, ¿no?, lo que hacemos no en la carne, sino lo que hacemos en el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces servimos en la carne, hacemos en la carne, y en la carne pues no hay gracia suficiente para poder mantener un nivel de servicio, ¿no? Porque la carne tarde o temprano se va a manifestar, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas en la carne. Se puede servir en la carne, se puede predicar en la carne o no. Se puede cantar en la carne, se puede ministrar en la alabanza en la iglesia en la carne para, ¿no?, para ser visto con una motivación de decir aquí estoy yo. Y entonces todo lo que hacemos en la carne, de hecho la palabra de Dios nos dice que la carne para nada aprovecha, para nada. O sea, cualquier cosa que hagamos en la carne, dice la Escritura que para nada aprovecha, o sea, no tiene ningún beneficio, no reporta ningún beneficio. Quizás a nuestra carne, siendo carne, pues le reporta una satisfacción, que es engañosa, o sea, porque al final lo que es carne va a desaparecer, ¿no? No tiene durabilidad, no tiene permanencia, no es eterno. Solamente lo que hacemos en el Espíritu, eso va a permanecer y va a perdurar y va a ser trascendental por y para la eternidad. Amén. Y ahí es donde tenemos que realmente apuntar en nuestras vidas. Amén. Si no, ¿cómo piensas que Jesús pudo lavar los pies a Judas, por ejemplo? Porque Judas estaba entre los 12, ¿no? Es algo casi imposible de entender en nuestra mente humana, ¿no? ¿Cómo vas a lavar los pies a aquel que sabes que te va a entregar en manos de tu peor enemigo, ¿no? ¿Qué es lo que mueve un corazón así, ¿no? A veces yo, claro, en la obra de Dios, en el ministerio, hemos tenido experiencias a veces con hermanos o personas pues que nos han traicionado, que nos han robado, que nos han hecho males, que nos han causado males. Y si esa persona mañana me la trae el Señor y me la sienta ahí delante donde está el hermano ecuatoriano, ahí en primera fila, que le conozco hace muchos años, y me lo sienta ahí y el Señor me dice, ahora sírvele. Me decía, wow, Señor, pero no me pidas esto, ¿verdad? El que me ha traicionado, el que me ha engañado, el que me ha causado males, ahora me lo traes y me lo sientas ahí delante y me pides además que le sirva, ¿verdad? Porque bueno, lavar los pies de una forma física no tiene ningún significado, ¿no? Uno puede lavar los pies
haciendo un poco de esfuerzo humano, se puede lavar los pies a cualquiera, ¿no? Yo he visto algunos cultos, algunos ministros de estos que hacen sus cosas en los escenarios y llegan a una iglesia y lavan los pies al anfitrión y hacen no todo un espectáculo y predican sobre el manto y la toalla, ¿no? Y hay un alarde de... Pero eso al final no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Lo que realmente tiene trascendencia es el verdadero servicio y la motivación con la cual lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿quién puede ceñirse la toalla sobre su cintura y se arrodilla de aquel que sabes o que sabía que le iba a traicionar y que le iba a entregar en manos de su peor enemigo, ¿no? Y entonces Jesús les dice, ¿no? Un poco más adelante, en los versos 28 al 30, vamos a leer, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo un día decidí servir al Señor no para estar sentado a la mesa, ¿no? Después el Señor me dio la oportunidad de sentarme a la mesa y Dios nos sentará a su mesa no por la fama o por años de servicio o por el prestigio de nuestra vida, sino que nos da esa oportunidad sino que estaremos sentados a la mesa por haber servido con corazones íntegros y en verdad, ¿no?